Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre qué es la entrevista y sus tipos de entrevista. A continuación, haremos una breve explicación de lo que se trata la entrevista. Tipos de entrevistas según el área de conocimiento. Existen varios tipos de entrevistas según ámbito de aplicación, como es la entrevista laboral. Son las entrevistas que se realizan en los procesos de selección de personal, al fin de hallar al candidato más capacitado al puesto solicitado, según necesidades de la empresa. Este tipo de encuentros, el seleccionador generalmente es un especialista de recursos humanos, quien se encargará de reconocer un poco más acerca de la vida y experiencia laboral del candidato. Por su parte, la persona que aspira al puesto debe demostrar que tiene las capacidades técnicas y humanas para asumir el rol al cual se le postula. Una entrevista es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan dos individuos, aunque puedan participar más. Esta no se considera una conversación informal, pues tiene una intencionalidad, un objetivo. Para que una entrevista se lleve a cabo es necesario que participen como mínimo un entrevistador, un entrevistado, existiendo un acuerdo por parte de ambos. El primero es quien obtendrá información sobre la otra persona. En función de ello, existen varios tipos de entrevista que pueden clasificarse según el ámbito en el que se lleven a cabo o la forma en la que se realizan. Entrevista psicológica. Las entrevistas psicológicas se utilizan para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Mientras más apertura y honestidad exista de parte del paciente psicológico, tendrá una visión más completa de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa. Pueden variar dependiendo de la etapa de la relación psicológica del paciente, pero en términos generales se requiere una primera entrevista para determinar el motivo de consulta y explorar aspectos vitales que permitan conocer mejor el contexto del paciente. Una entrevista clínica es una conversación entre un médico y un paciente, en la que el primero abordará el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Tenemos la entrevista periodística. Es el diálogo que mantiene un periodista con una persona o grupo de personas a fin de obtener datos de interés para una investigación periodística. En este sentido, los entrevistados pueden ser personas reconocidas o quienes se les consulta sobre asuntos de interés público o sobre su propia trayectoria, pero también pueden ser personas que sin tener relevancia en vida pública tienen una información de conocimiento o testimonio valioso sobre un acontecimiento reciente. Tipos de entrevistas según su estructura. Dependiendo de la metodología que se le aplique, las entrevistas pueden ser de tres tipos. En primer lugar, tenemos entrevista abierta, también conocida como entrevista libre. Es aquella que se caracteriza por la ausencia de un cuestionario. Se trata de un diálogo más relajado, que permite que el entrevistado se sienta más en confianza y que sus respuestas sean más espontáneas y fluidas. Entrevista estructurada o cerrada. El entrevistador cuenta con un cuestionario o serie de preguntas especificadas que le van a permitir abordar diferentes aspectos del entrevistado de una forma más eficiente. Este tipo de entrevista se aplica mucho en los procesos de selección del personal debido a su practicidad. Tercera, la entrevista mixta. Es una mezcla de las dos anteriores. En estos casos, una parte de la entrevista se lleva como una conversación común y en algún punto se hacen preguntas cerradas o puntuales.